parece en este caso muy bien de lo que emprenden como algunas de las medidas del gobierno nacional y que tiene que ver con la desregulación de todo lo vinculado, por ejemplo, a el tema compra-venta de vehículos, la ya inexistencia de la tarjeta azul, esto de la patente al día o vehículos sin deuda, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con los condicionamientos que había a la hora de hacer una transacción con un vehículo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, ¿cómo estás? Hola Lorena, hola Mauri, ahora toda la gente de Carlos Paz Televisión. Hoy con un tema que es candente, porque mucha gente no sabe si todavía tiene que portar la tarjeta azul, si todavía está vigente, si sirve, qué documentación tiene que tener para circular y sobre todo, cómo tiene ahora que hacer para que alguien lo habilite a poder conducir si la tarjeta azul ya no existe y si el vehículo no es de su propiedad. Entonces dijimos, vamos a hablar con alguien que sabe de la materia, que es Luis Castelo, que tiene gestoría BCP, hace 20 años que es gestor del automotor, sabe sobre esto, pero está aprendiendo a la par nuestra. Luis, gracias por recibirnos tan tempranito. Buen día, sí, siempre me ha costado la mañana, ¿no? Pero desde que soy gestor no me queda otra. Pero bueno. Se vienen cambios, te estás enterando al mismo tiempo que nosotros, pero ¿sabés cuál es el proyecto general, cómo va a terminar todo esto? Vos estás de acuerdo, ¿no? Sabemos cómo está empezando, más o menos empezó en diciembre, estamos revolucionados como el país, no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. Lo que sí, bueno, en nuestra actividad le pega de lleno, porque normalmente nosotros hacíamos cosas que la gente no quería hacer, como ir al registro, suele ser antipático para la gente ir al registro, y bueno, ese era uno de nuestros principales trabajos. Pero si bien se simplifica esa parte, este gobierno, por lo menos por lo que se ve, está queriendo también abaratar costos y simplificar por un lado lo que es registral, pero separar un poco los costos, porque durante mucho tiempo se vino tratando de hacer convenios para que todo se pudiera hacer en el registro. Eso tenía algo bueno, la gente no tenía que ir a la jurisdicción de tipo MUNI o provincia, digamos, a hacer otros trámites, pero lo malo era que te agarraban ahí y te tenían de rehén, porque vos ahí tenías que pagar las multas, tenías que pagar los impuestos, el sellado, y digamos, por un lado simplificaba, por otro lado te salía un montón de plata. Entonces, y generalmente la atención por ahí se resentía, no es muy, uno estaba cautivo de un registro. Bueno, este gobierno está descentralizando, simplificando, entonces ahora lo que se va a hacer en los registros es solamente la parte de transferencia, ya no te van a decir si tenés multas o no, no tenés que pagar ni el sellado ni los impuestos en el registro. Ahora, el sellado es una ley provincial y además se aplica en toda la nación, así que hay que seguirlo pagando. Hay provincias en las que nunca se hizo el convenio, con lo cual Santiago del Estero, por ejemplo, vos vas al registro a hacer la transferencia y después tenés que ir al Banco de Santiago para hacer el sellado. Entonces eso ahora se va a volver a aplicar en todo el país. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora posiblemente se va a poder hacer por internet. Todo se puede hacer por internet ahora, pagar el sellado, ver los impuestos y pagarlos. Bueno, una de las cosas que dicen que esto va a terminar es que vos desde tu casa sin salir, juntándote, ponele con el comprador y vendedor del auto, van a poder hacer la transferencia. Pero eso cuando haya firma digital, eso recién está empezando. Quieren que la firma digital llegue a toda la gente. Vos imagínate el proceso que va a ser eso, porque tiene que haber mucha educación digital. Pero por ahora, concretamente, lo que hay es, se bajaron un poco los aranceles, de los costos del registro, título y cédula y firmas, por ejemplo, no se cobran más, están incluidos en el arancel principal. Bueno, y todavía, hasta que esto se implemente, todavía te están cobrando sellado en el registro, te están mirando las multas y te están mirando los impuestos, pero eso paulatinamente va a ir desapareciendo, yo creo que hasta fin de año. ¿Y con la tarjeta azul cómo se está haciendo en este momento? Bueno, ¿Cuál es la función que esa es una de las pocas cosas concretas que se han dicho y se han ya implementado. La tarjeta azul ya no es obligatoria, pero tampoco es posible sacar nuevas, con lo cual las tarjetas azules que hay, que ya están hechas de antes, siguen sirviendo.
Las verdes que tenían vencimiento ya no vencen más. O sea, vos vas a hacer una transferencia ahora o a hacer un duplicado de cédula, te dan una cédula sin vencimiento. Pero las antiguas, te digo, las de hace 30, 40 años, o 15 años, o 5 años, que dice que tienen vencimiento, tampoco vencieron. O sea, se sacó una circular, una resolución que dice que ninguna cédula se vence ya. Era una discusión que había, por ahí hubo versiones hace unos años de que la ley permitía, pero no. El que determina esto es el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional del Registro, a través, digamos, que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, ahora hay una resolución, con lo cual quédense tranquilos, no hace falta la cédula azul, y con la verde en la mano cualquiera puede manejar el auto. Paulo, te está escuchando Luis como para poder profundizar sobre este tema que evidentemente va a continuar, por lo que nos estás diciendo, con un proyecto ya fijo. Perfecto. Lo escuchás a Paulo Giachero. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Bien, con esto que decías entonces, cualquiera puede manejar cualquier auto, digo, sin la necesidad de la cédula azul, sin que venza la cédula verde, que hasta ahora solo tenía posibilidad de manejar quien era el titular, aún con la cédula vencida. O sea, de ahora en más no hay impedimento en ese ámbito. Todos pueden manejar todo, digamos. Así es. Se supone que si una persona tiene la cédula de un auto es porque el titular se la dio. Y eso automáticamente lo autoriza a manejar. También está pasando que no hay plástico. O sea, desde hace más de un año no hay plástico. Entonces a veces te entregan un papel en el registro y te dicen cuando haya plástico te vamos a dar una cédula. Ese papel, que mucha gente no lo quiere, sí, es la cédula. O sea, tienen que darle el valor de cédula. No se preocupen que con ese papel se puede manejar también. Así que sí, cualquiera puede manejar cualquier auto teniendo la cédula o ese papel que es una constancia en la mano. Eso es una cosa buena por un lado. Y por otro lado, bueno, hay gente que está padeciendo porque entregó un auto hace 10 años y no se lo transfieren y bueno, la gente que tenga ese auto en la mano con la cédula vieja va a poder seguir manejando. Pero bueno, eso es una solución que esperamos que suceda más adelante, en esos casos puntuales, digamos. Esperemos que haya una solución para la gente que sigue siendo titular de un auto y ya lo entregó hace mucho, ¿no? Esto otro que vos decías, ¿no? Ahora las transferencias, si vos debes patentes, si debes algún impuesto o alguna tasa o tiene multa, la transferencia se va a poder hacer exactamente igual. O sea, ¿cómo es eso? Porque la multa es sobre el vehículo, sobre el carnet de conducir, la patente sobre el vehículo. O sea, vos le transferís al otro la deuda va a seguir siendo tuya, o formará parte de un acuerdo entre decir, bueno, yo lo transferimos con deuda, pero yo me hago cargo de esa deuda, voy y la pago. Digo, o sea, ¿cómo será eso? Lo que está claro es que no va a ser impedimento para que el registro te devuelva la transferencia. Claro, en realidad nunca fue impedimento eso para hacer la transferencia. Las transferencias se hacen con deudas o con multas, no hay ningún problema. El problema es cuando vos vas a buscar la cédula al final del trámite. Hasta ahora los registros, si había deudas o multas, no te entregaban la cédula. Te obligaban en algunos casos a pagar sí o sí. En otros casos tenías la posibilidad de hacer negativa de pago, ya sea de multas o de deuda. Ahora, este tema que vos nombraste es un conflicto eterno y es un punto central en la compra y venta de automotores. Es uno de los motivos, o el motivo principal de conflicto en los papeles, digamos, con los autos, ¿no? Me toca hablar con la gente, es lo que más me preguntan. Las deudas siguen al auto, las deudas de patentes. En Córdoba es la única provincia que cobra al mismo tiempo patentes municipales y provinciales. Eso se está tratando de unificar, algunos municipios ya lo van unificando con la provincia, pero desde la época de Mestre Padre se dividió el impuesto en dos y bueno, se paga doble. Entonces, esas deudas que son municipales y provinciales siguen al auto. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando compra un auto porque tiene que ver si tiene deuda o no. Hasta ahora, la mayoría de los municipios o provincias tenían convenio con el registro, entonces vos ibas al registro y lamentablemente al final muchas veces te decían la deuda.
cuando vos ya habías pagado el auto y no tenías forma de descontarle al vendedor. Bueno, ese era un gran problema. Por otro lado, las multas siguen a la persona, siempre siguieron a la persona. Pero en el registro hay un sistema que se llama SUGIT, que bueno, por suerte ahora ya no va a estar más, por lo menos no lo van a aplicar al registro automotor, por el cual te obligaban o te extorsionaban de alguna manera a que pagues la multa o hagas una negativa de pago. Y la gente se enojaban los compradores con los vendedores. Nosotros no sabíamos qué decir, porque en realidad la multa siempre sigue a la persona. Y la multa, el único sentido que tiene es que sea un castigo para el que cometió una infracción, para que la próxima vez no lo haga. Con lo cual, si el comprador de un auto termina pagando la multa de otro, este país es el país de los vivos, o sea, terminan pagando algunos las responsabilidades de otros. Y eso era un gran conflicto. A mí la verdad que me tenía mal todos estos años, porque vos vas al registro y los empleados del registro te decían, no, si vos negás las multas siguen al auto, quedan en el auto. Y digo, díganle a la gente la verdad. O sea, la verdad es que las multas son de la gente. Pero ¿qué pasa? Te robaban el auto o se te rompía el auto, vos ibas al seguro a que te pague el auto, y si vos tenías deuda de multas que eran de otros, el seguro te las cobraba igual a vos. O sea, todo mal, todo mal. ¿Y ahora qué va a pasar, Luis? Bueno, exactamente. Ahora no sabemos cuándo, pero sabemos que sí va a pasar, que ya el registro, cuando vayas al registro, cuando hagas el trámite por internet, en el caso cuando se pueda, no te van a decir más las multas ni las patentes que se deben. Con lo cual, el comprador y el vendedor van a poder hacer la transferencia tranquilos, y después cada jurisdicción, ya sea por multas o por patentes, va a tener que cobrarle como pasaba antes, con carta de documento, con comunicaciones, con intimaciones, le va a tener que cobrar al deudor real, ¿no? Claro. Tengo una pequeña duda sobre las deudas de patentes, si el nuevo dueño las va a tener que pagar o no. O sea, en realidad hay un término que es ser solidariamente responsable. Sí. Tanto el dueño anterior como el dueño nuevo en las patentes son responsables. Eso hasta ahora por lo menos. Pero lo que no va a pasar es que el registro no te entregue la cédula porque hay una deuda. Y eso era lo que más provocaba conflictos en la gente. Entonces, pasando en limpio, las multas quedan directamente, como siempre tuvo que haber sido, quedan para el que las cometió. Y las patentes, uno cuando va a comprar un auto tiene que consultar, ya sea por internet o personalmente, la deuda para poder negociarla con el vendedor. Y tengo otra buena noticia, todavía no se sabe cuándo tampoco, pero en algún momento las patentes van a ser personales, como pasa en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Entonces uno cuando vende un auto se queda con la deuda, con todas las deudas que ha generado cuando era titular de ese auto. Porque la patente va a hacer referencia, y claro que sí. Por eso te digo que estamos pasando al siglo XXI en Argentina, porque vivíamos en algunas cosas, vivíamos y seguimos viviendo en el siglo XX, por no decir otro siglo anterior, sí. ¿no? Luis, entonces, en líneas generales y para redondear, los cambios son positivos, ¿no? Estamos avanzando en ese sentido y eso es bueno que así ocurra, no solo porque va a agilizar mucho, sino que va a abaratar algunas cuestiones y porque le pone lógica a otras situaciones que hasta ahora solo tenían un fin, que era el recaudador, me parece, ¿no? Así es, así es. Los gestores, que en realidad la palabra técnica es mandatarios, sí, porque digamos, nos dan un mandato para hacer una tarea por otro en lugar de otro, pero gestores nos gusta mucho también porque viene de gestar, de gestionar. Estamos un poco asustados, o estábamos un poco asustados porque parecía que nos iban a borrar de un plumazo, pero no, creo que siempre va a haber algo que hacer. Además se supone que si viene más trabajo y todo se empieza a mover como esperamos, la gente no va a tener tiempo ni siquiera de entrar a internet para complicarse la vida. O sea, y nosotros somos gestores no solo para ir personalmente a lugares, sino para ir virtualmente a lugares en lugar de nuestros clientes. Y además, tengan cuidado, esto lo quiero decir, es importante. Estamos viendo últimamente, desde la pandemia para esta parte, pero este año sobre todo, este año y el año pasado, mucha documentación falsa.
Con lo cual, tengan un gestor de confianza. El gestor es como el mecánico, tiene que ser de confianza. Y pregunten, inviertan algo de plata, porque los informes cuestan plata, el tiempo del gestor cuesta plata. A veces se pregunta, se hace consulta y no se pregunta cuánto es. Nosotros vivimos de las consultas muchas veces, y ahora más que todo porque los formularios se van a ir terminando, o sea, ya no vamos a vender formularios, pero es muy importante asesorarse porque hay mucha documentación falsa, sobre todo de motos. Pero falsifican los 08, los títulos, hasta las verificaciones. Entonces, consulten con un gestor por las deudas de los autos que van a comprar o motos y por la documentación también. No pongan plata, pongan una seña, pero no pongan toda la plata y no compren nunca en una estación de servicio. Bien. O sea, tiene que saber con quién tratan. ¿Estamos? Perfecto. Vayan a las gestorías o hablen con los gestores. Así es. Ahí está, Luis te la tiró así como sí, para que la tengamos en cuenta. Así es. Luis, gracias por recibirnos, por contarnos todas estas novedades y por supuesto por plantearnos estas advertencias. Muchísimas gracias y seguramente renovaremos el contacto en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Sí, esto recién empieza. Seguramente. Gaby, agradecemos entonces a Luis, Paula. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yanacosian en nuestra...